Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente. Aquí en nuestro programa estamos en contacto en la ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, provincia de Buenos Aires, República Argentina, este martes 16 de junio, año 2026. Con nuestro querido operador en los controles, gracias Francisco por estar, quien les habla Susani Rossi. Y bueno, y disfrutando este día con ustedes, con nuestra querida audiencia, con todos nuestros amigos y también con el entrevistado de hoy, con un entrevistado realmente muy especial, un entrevistado con el que habíamos hablado bastante tiempo atrás para poder estar en la radio y realmente merece estos espacios y mucho más, por supuesto. Y como la temática que él va a abordar es tan interesante, no solamente lo vamos a tener este martes 16 de junio a las 16 horas como siempre, sino que los vamos a tener otros 3 martes más. A las 16 horas estamos en contacto, va a estar disfrutando, aprendiendo, compartiendo con él. ¿De quién nos estamos refiriendo? De Jorge Alberto Lukowski, médico veterinario, recibido en la UBA en el año 1982, es cirujano, apicultor, apiterapeuta, expresidente de la Asociación Argentina de Apiterapia y desde hace 33 años dedicado a la elaboración de productos apiterápicos para uso humano y veterinario. Disertante especializado en congresos y seminarios nacionales e internacionales, también hablando de los usos de los productos de la colmena con fines dietéticos, cosméticos y terapéuticos, ¿sí? Bueno, nuestro querido Jorge Alberto Lukowski verdaderamente honra nuestro espacio, estamos en contacto y está en sintonía, por supuesto, nuestro programa, cuyas temáticas siempre están vinculados con la importancia de la naturaleza y con la importancia de considerar que en realidad todo está en la naturaleza para el mantenimiento de nuestra salud, para vivir plenos, para estar energéticos. Así que él con estos seres tan bellos, ¿no? Con estas abejitas, verdaderamente creo que nos va a dar cátedra. Así que bienvenido, Jorge Alberto Lukowski, un placer estar contigo y la verdad, bueno, esto de que nos encontremos estos martes y que por supuesto siempre quedan abiertos más martes para encontrarnos, para mí es un gran honor. ¿Cómo estás, Jorge? Susani, un saludo a la audiencia, por supuesto, que atentamente sigue tus programas en primer medida, y a ustedes, por supuesto, quien sin los medios radiodifusivos, no sé si estoy inventando una palabra, probablemente, no se podría difundir todo lo que ustedes difunden a nivel de salud, de diferentes tipos de conveniencias desde el punto de vista biológico, orgánico, psíquico, físico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el agradecido en realidad soy yo, y bueno, y vamos a comenzar con esta charla, con esta disertación. Sí. No sé si en algún momento va a haber algunas preguntas, pueden haberlas, no hay ningún inconveniente. En el caso que ustedes reciban en la producción algunas preguntas, podemos ir contestando. Perfecto. Ningún tipo de inconveniente, o dejarlo para la próxima. Perfecto. Para los próximos encuentros. A mí me gustaría mucho, mi querido Jorge, que sea eso, que sea una disertación, que sea una conferencia, que sea eso que uno disfruta tanto cuando va a escuchar a alguien que sabe. Entonces, yo voy a ser un oyente más. Y como en realidad has armado estos 4 programas donde seguramente abarcarás
casi todas las temáticas que nos interesan con respecto a las abejitas, a su producto, a la terapia, con todo lo que producen las abejas maravillosas. Yo estoy convencida que a través de tu disertación vamos a tener todas las respuestas a las preguntas a las cuales quizás llegamos, pero disfrutándote, sin interrumpir. Así que vamos a hacer esto, vamos a escucharte, vamos a disfrutar este encuentro y vamos a conectarnos con la energía de ellas, de estas hermosísimas abejas que tanto bien nos hacen y que tantas veces existen estos mensajes alarmistas de que están desapareciendo las abejas y que si desaparecen las abejas se termina el mundo, y que si bien sabemos que tiene una gran cuota de verdad, yo quisiera, es lo único que quizás dentro de este encuentro o de los próximos, que sí me plantees esto, ¿no? Que sí nos respondas si realmente sí el peligro existe, porque así como hay quienes no les interesa la naturaleza, al contrario, la destruyen, con todos los argumentos habidos y por haber, que es por el desarrollo, etcétera, etcétera, aunque sabemos que eso no es así, es mentira, siento que la naturaleza siempre resiste y que además hay un porcentaje de gente consciente que tiene muy claro esto y que no va a permitir que las abejas desaparezcan. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Quizás está como para poder hablarlo en esta charla, quizás no. Eso lo verás vos, que sos quien nos está conferenciando, quien nos está brindando toda esta información. Así que adelante, querido Jorge Alberto Lukowski. Para quien recién conecta, siéntense cómodamente, van a escuchar a un gran estudioso, investigador y práctico de este tema tan importante que es las abejas y su mundo maravilloso. Cuando quieras. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña reseña que no tiene por qué ser fatalista cuando se dice que si se extinguen las abejas. Yo quiero hacer una aclaración. Si extinguimos las abejas, no si se extinguen, las abejas no se extinguen, las extinguimos nosotros. Quiero que quede bien claro ese concepto. Entonces, nosotros somos partícipes en un montón de situaciones positivas y en algunas situaciones negativas con respecto a nuestro entorno. Es la única tierra que tenemos. Hay que tener en cuenta eso, que la tierra que habitamos es el único planeta que podemos habitar. Así de sencillo y risueño que parezca. ¿No es cierto? No es que lo que yo hago no importa, porque sí, lo que yo hago importa. Lo que otro hace importa. Si lo hacemos bien, importa mejor. Si lo hacemos mal, consecuencias. Entonces, vamos a poner en claro un par de situaciones. Si nosotros tenemos en cuenta que cuidamos, aunque sea un poco, nadie dice ponerse desesperadamente a cortar las rutas y hacer pancartas, etcétera, etcétera, sino si nos ponemos un poco cada uno a hacer su parte, los residuos, los desechos, los pesticidas, los agroquímicos, ya es suficiente. Y voy a dar una referencia. Voy a dar dos referencias. La primera referencia es que se está datando, porque todavía se está datando, el inicio o el principio o el comienzo de las abejas sobre la faz de la Tierra. Y se está datando eso entre 100 y 120 millones de años. Uno dice, de 100 a 120, hay 20 millones de años de diferencia. Es un montón, ¿cierto? Sí. Pero bueno, o sea, un montón de años. Sí. Un montón de millones de años. Con lo cual tenemos que decir que hace 100 millones de años, para no ser exagerado, 100 millones de años que ellas habitan este planeta. Han subsistido a 4
extinciones masivas del planeta. Desde que ellas aparecieron sobre la faz de la Tierra hubo 4, ya estamos en la 6ª extinción masiva. Hubo 4 en este periodo desde que ellas aparecieron hasta ahora, siempre subsistieron. Entonces, hay que tratar de no ser nosotros los culpables de la extinción de las abejas, en primer medida. Ahora voy a dar algo positivo. En los años 18, 19, 20, o sea, hace pocos años, 7, 8 años atrás, tuvimos la famosa pandemia. Sí. Bien, vivimos, no es que tuvimos o no tuvimos, vivimos esta famosa pandemia. Yo como médico veterinario puedo decir que al menos datado desde que los primeros humanoides existieron sobre el planeta, siempre vivieron en pandemia. O sea, nosotros vivimos en pandemia. Entonces esto fue hacerlo público de alguna manera, mediatizarlo de alguna manera, pero siempre vivimos en pandemia, siempre hay pandemias en este caso se habló puntualmente del COVID-19, pero siempre las enfermedades van dando la vuelta al planeta. Y estamos hablando de siempre mucho más después de los descubrimientos de los continentes, de los 5 continentes. Entonces, a partir de ahí, a través del tránsito humano, porque no era un tránsito animal, del tránsito humano, vivimos en pandemia. Sí. No enloquecer con eso, porque vivimos así. ¿Qué tenemos que hacer? Tener defensas altas. De hecho, las tenemos porque si no nos hubiésemos extinguido. Acá estoy dando datas precisas y tranquilizadoras de alguna manera. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Si hacemos las cosas bien, vamos a salir bien. Y quien hace las cosas mal, sale mal, lógicamente. Entonces, di ese primer dato. Respecto a la pandemia, durante la reclusión masiva prácticamente del planeta, las abejas explotaron dentro del planeta. Todo lo contrario de lo que venía sucediendo, y se estaban perdiendo algunas especies de abeja, no los géneros principales, porque la abeja se divide, como todos los seres vivientes, están catalogados, tipificados en género y especies, ¿no es cierto? Sí. Entonces, algunas especies de abejas estuvieron más afectadas, algunas se perdió una gran cantidad, se está recuperando, etcétera, etcétera. Pero durante la época de la pandemia, donde hubo reclusión humana, las abejas explotaron. Como explotaron muchos otros animales. Por ejemplo, yo soy una persona que visito constantemente la zona patagónica, por 2 razones. Primero, el corazoncito me lleva porque mi hija vive en Neuquén. Por lo tanto, claro, un par de veces por año voy a visitarla. Sí. Claro, los medios locales siempre se enteran. ¿Cuándo venís para acá, Jorge? ¿Cuándo volvés para acá? Los medios locales son mis colegas. Varios de ellos son profesores de escuelas agrarias de diferentes provincias, como de diferentes localidades y de diferentes provincias patagónicas. Sí. Por lo tanto, cada vez que viajo es un tema porque no me dejan volver. Yo quiero ir una semana a ver a mi hija y termino estando mínimo estoy diciendo, 3 semanas porque no me largan. Entonces de acá me llevan acá, de allá estoy como secuestrado, bien dicho, secuestrado. Durante esta pandemia se vieron cantidades de animales silvestres, estoy hablando, ¿no? Los que están confinados en un alambrado, en los campos, en las estancias, en los establecimientos agrícolas ganaderos. Estoy hablando de animales salvajes, cantidades de animales sobre las rutas. Impresionante. La gente estaba recluida. Yo tengo un pase como médico sanitarista, de alguna manera tengo un pase y podía recorrer. O sea, no estaba recluido
con un montón de, por supuesto, tenía que cumplir, como todos los que estaban en el tema sanitario, teníamos que cumplir una serie de requisitos para poder dejar la reclusión domiciliaria de alguna. Digo reclusión domiciliaria porque fue tal, ¿cierto? Sí. Entonces, era impresionante, había que tener cuidado. Ya no podía ir en avión, ¿por qué? Porque los vuelos estaban cancelados, entonces tenía que ir con mi vehículo. Era impresionante. En un año o en un año largo que no estorbamos, vamos a decir como ser humano, no estorbamos, no afectamos la naturaleza, en ese año o año y poco fue impresionante lo que se veía. Quizá la Patagonia es un efecto más notorio. ¿Por qué? Porque las distancias son enormes, los campos son enormes, vamos a decir, la naturaleza se expresa en toda una enormidad y entonces no hay tanto impacto humano. Entonces se vio enormemente beneficiado eso. Por lo tanto, si sucedió eso en aquel momento, podemos hacer que suceda en cualquier momento, no recluyéndonos, sino todo lo contrario, no molestando a la naturaleza, no tirando desechos. A ver, lo voy a decir en criollo, dejándonos de embromar de tirar porquerías a la naturaleza. Así. Sí. Bien en criollo, para que lo entienda cualquier radioescucha. Sí. Acá, si nos ponemos a hablar con términos médicos, no va a entender el 10% de la gente. Por lo tanto, vamos a hablar en términos que nos entendamos todos. Entonces, dije del tema de la extinción de hace 100 millones de años, después estuve hablando de lo que sucedió en esta década. Se puede decir en esta década, ¿no es cierto? Sí. Para dar pautas reales. Bien, tenemos que cuidarlas. La naturaleza se regenera enormemente, pero hay que cuidar. No hay que decir que lo haga otro, hay organizaciones, a mí que me importa, ni nada de eso. Tenemos que ser conscientes. Con ser algo conscientes, ya no pido ser desesperadamente conscientes, algo conscientes, vamos por el buen camino. Y acá corto vamos a decir, este concepto y vamos más a lo nuestro. Perfecto. Voy a hablar de apicultura. La apicultura es, no sé si es conveniente que lo defina, pero digamos que es el área de producción agrícola que entiende a la abeja como el elemento productivo básico. La abeja en sí no es un elemento productivo básico. La colmena es el elemento productivo básico. Una reina aislada no sirve para nada. Una obrera aislada, o miles, una reina porque es una reina por colmena, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una reina aislada no sirve para nada. Sí. Miles de obreras aisladas sin su reina y sin sus zánganos no sirven para nada, porque se extinguen, se mueren y se acabó, y no se vuelve a producir una nueva reina. Es la única fecundada, es la única que puede reproducirse de alguna manera. ¿Por qué? Porque las obreras son estériles, entonces no pueden reproducirse. Y los zánganos, per se, aislados, no pueden progresar ni producir nada. Por lo tanto, la unidad activa es la colmena. Una reina, miles de abejas y cientos de zánganos. A veces algunos pocos miles en plena temporada de zánganos. ¿Qué significa? Cuando hablo de miles de obreras, estamos hablando de aproximadamente entre 10.000 y 20.000 obreras en la época invernal, esta época donde están hibernando, sí, y hay poca cantidad, y hasta
80, 90, 95.000 abejas por colmenas con una sola reina y cientos o pocos miles de zánganos. Bien. Esa es una unidad. Bien. Esa es una unidad. Es como decir, el cuerpo y no quiero hablar del ser humano, el cuerpo de un mamífero, y son todos bastante similares, somos todos bastante similares, sí. Humano y animales, conste que pertenecemos al reino animal, el humano, por lo tanto somos todos animales. Sí. Es como hablar, lo que vale es el cerebro, lo que vale es el corazón, no, lo que vale son los pulmones, no, lo que vale es el hígado. Bueno, lo que vale es todo lo que está enfundado en un sachet que se denomina piel. Todo lo que está dentro de la piel, como si fuese un sachet, es lo que vale, porque sin cerebro no funciona el ser viviente. Sin corazón no funciona, sin hígado no funciona, y sin esto y sin lo otro. O sea, funcionamos en la medida que somos todos. Y la colmena, la abeja, funciona como colmena. Si no hay esos tres elementos participativos activamente, no existe la colmena, no existe la abeja, se extingue la abeja. Entonces, siempre que hablemos vamos a hablar de colmena. Bien. Cada una en su función. Bien. Y la apicultura es el área, dijimos, el área agrícola que se dedica a la producción a través de la unidad funcional, la colmena, con abejas. Eso es la apicultura. O sea, el ser humano tiene la capacidad de mediar para poder obtener a través de ellas una serie de elementos que se derivan en tres escalafones. Uno es el nutritivo, nutricional. El segundo es cosmético y el tercero es terapéutico, del que más me gusta hablar porque soy médico apiterapeuta, por lo tanto de ese es en el que voy a poner más énfasis. No quiere decir que los otros dos no sean importantes, pero casi como que los demás también se dan la mano, los tres se dan la mano. Claro. La realidad es esa. Claro. Entonces, entendido eso, es obtener el ser humano, actúa como intermediario dentro de la colmena o con la colmena o a partir de la colmena para obtener una serie de productos y subproductos que producen estas colmenas, estas abejas, en esos tres escalafones: dietético, cosmético y terapéutico. Bien, voy a dar un raconto muy sencillo de uno de los elementos, con el cual no quería comenzar porque es como el archiconocido, la miel. O sea, hoy no sé si vamos a hablar de miel, probablemente lo dejemos para un segundo programa o para un tercer programa. Bien. No quería hablar de miel porque es como decir, siempre lo mismo, hablamos de miel. Uh-huh. Por lo tanto, no es que sea menos importante, después van a darse cuenta la gran importancia que tiene la miel, y a partir de ahí se la va a ver, ese frasco se lo va a ver con otros ojos. Seguro. Entonces, voy a decir miel y la voy a localizar o focalizar en los tres escalafones que dijimos. Bien. Dietético. Bueno, es poca la novedad que voy a dar respecto a miel, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría de la gente sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de miel. Uh-huh. Hablar de un producto que es edulcorante. Vamos a hablar de un producto que no solo es edulcorante como el azúcar. Acá yo no... Cuando hago comentarios, no estoy haciendo comentarios disminuyendo ni la calidad ni la capacidad de otros elementos nutritivos. Lo único que hablo es pondero la miel y la comparo con otro producto, nada más. Pero no quiere decir, ¿por qué? Porque siempre se habla miel y azúcar. Por lo tanto, el azúcar es malo, el azúcar no sé cuánto, el azúcar, la diabetes, el azúcar y después, y la miel es buena, entonces no voy a competir entre
un producto y otro producto. Sí voy a decir en este caso miel como edulcorante, y en este punto se pone en paralelo, no quiero decir se contrapone, porque no se contrapone, se pone en paralelo el azúcar refinado. Bien, edulcorante, miel, edulcorante, azúcar refinado, ambos dos son edulcorantes. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer la diferencia. El azúcar es edulcorante, punto, y nada más. Sí. Tiene un efecto calórico sobre el cuerpo, etcétera, etcétera, pero y ahí terminó el proceso del azúcar. Miel es un edulcorante, pero es un elemento nutritivo, muy nutritivo. ¿Por qué? Porque no tiene un solo azúcar, no solo un azúcar, sino tiene una combinación de azúcar de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene el hidrato de carbono, los hidratos de carbono que componen la miel. Trisacáridos tienen 3 carbonos, pentasacáridos, hexasacáridos. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de azúcares. Tenemos mezclas de monosacáridos, tenemos lebulosa, tenemos fructosa, tenemos dextrosa, tenemos glucosa, tenemos maltosa, sacarosa. Sacarosa es el azúcar blanco. Uh-huh. La miel tiene el 1,3% de sacarosa. Mira. Entonces, no es comparable un producto con el otro, porque uno dice, pero el azúcar y la miel son iguales, porque los dos tienen hidrato de carbono. Sí, pero ¿qué calidad de hidrato de carbono tenemos en uno y en otro? Claro. Y por sobre todas las cosas, ¿qué digestibilidad tiene este pool de hidratos de carbono de la miel contra la sacarosa, el azúcar blanco, que es lo único que tiene? ¿Cierto? O sea, lo otro es un pool. Y voy a hacer la gran diferencia, una gran diferencia en lo nutricional, pero acá ya voy a un punto terapéutico. Cuando hablamos de, voy a poner el otro extremo, miel y diabetes. Sí. Azúcar y diabetes. Uh-huh. Sabemos el azúcar, te tomas la glucemia, consumís azúcar, te tomas la glucemia y sube. Y si tomas un poquito más de azúcar, sube más. Y si tomas mucho azúcar, sube un montón, explotás. ¿Cierto? Sí. Estamos hablando del diabético, el que no tiene... Estamos hablando del que está despojado de la posibilidad de defenderse, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Con la miel no sucede eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los azúcares de la miel tienen 2 características y va concomitantemente a una tercera característica. Primero, que son azúcares invertidos. Esto ya es bioquímica, pero bueno, quédense con esa idea y nada más. Y no entremos más. Los que sepan de bioquímica saben de lo que estoy hablando. Son azúcares invertidos. Después son azúcares cíclicos. El azúcar, la sacarosa del azúcar es un azúcar lineal, son 6 carbonos en línea, uno abajo del otro. Bueno, como están en el espacio, puede estar uno al lado del otro, uno abajo del otro, en diagonal o como sea. Uh-huh. En el espacio es una cadena de 6 carbonos lineales. Sí. Son una cadena que tiene 6 eslabones, en cada eslabón hay un carbono. Y después está rodeado de hidrógeno, lógicamente. Hidrógeno es hidrato. El hidrógeno y el carbono es carbono, por eso se llama hidrato de carbono, es hidrógeno y carbono. Uh-huh. Bien. La sacarosa es insulino dependiente para su absorción. ¿Hasta ahí estamos? Sí. O sea que si vos no producís insulina, te tenés que inyectar insulina, porque si no, tenés el azúcar circulando en sangre y en ningún momento se absorbe. Sí. Está en circulación constante. ¿Es bueno o es malo? Tener el azúcar circulando en un nivel, en una cantidad, y para alguna función biológica, por ejemplo,
cuando estamos caminando o estamos corriendo o estamos haciendo trabajo, cuando más forzado más, es bueno. Pero después no es bueno tenerla circulando así porque sí nomás, porque es dañina. Mientras que los azúcares, los complejos de los azúcares de la miel, no son insulino dependientes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, de ahí, cuidado con lo que se dice, por lo tanto tengo cuidado y hago la aclaración. Ahora no es cuestión de agarrar el tarro de miel y clavarse 2 cucharadas soperas, porque los diabéticos yo soy diabético, por eso lo digo. Sí. Miren lo que trabajo y soy diabético, pero no soy diabético por la miel. Soy diabético porque durante cierto tiempo recibí quimioterapia muy fuerte, estoy vivo gracias a eso en parte, muy fuerte, y me destrozó el páncreas. Por lo tanto, soy un diabético medicamentoso, o sea, mi diabetes proviene porque me cocinaron, así de fácil. Lo vamos a hablar en términos sencillos. Se puede vivir perfectamente bien con esto, y gracias que tengo miel y la consumo con mucho cuidado, con mucho control, pero la consumo. Claro. ¿Por qué? Porque si vos consumís menos de cierta cantidad, las cantidades adecuadas o terapéuticas, no te produce hiperglucemia. Y además, así de sencillo. Y yo soy una persona que por mi condición, clínica, me tengo que medir 4 veces por día. Bien. En este momento, bueno, no hay video, pero en este momento estoy tomando mi mate con miel. Claro. Así de sencillo lo estoy diciendo. Ahora, esto no quiere decir meterle un cucharón de miel. Estamos hablando de una cucharadita de café, la mini, o una paletita de esas de helado, mini, al ras. Perfecto. Entonces, para un diabético que se siente un paria, porque somos como los excluidos sociales, esto no podemos, lo otro no podemos, tal cosa no podemos, una reunión no podemos, tal cosa, y así es todo, no, tener por lo menos poder edulcorar con un elemento que es excelentemente bueno y nutricionalmente activo, es no sentirse un paria. Totalmente. Así se entiende, visto desde adentro. Yo lo terminé comprendiendo cuando desde hace 2 años, padecí lo que padecí, y sucedió lo que sucedió. Aún así estoy vivo. Bueno, el tema es el siguiente. Dijimos una mezcla de azúcares, pero a su vez tiene una serie de proteínas. Pocas. La miel tiene pocas proteínas. Más bien tiene aminoácidos, que son los eslabones que forman las proteínas. Y tiene enzimas, que son las que producen ciertas acciones bioquímicas dentro del cuerpo. Como por ejemplo la cicatrización. No sé si escucharon por ahí que yo estaba en el hospital y me operaron del apéndice, y me colocaron en la herida, abrieron un sobrecito de azúcar y me pusieron azúcar. Algunos, en vez de un sobrecito de azúcar, agarran una paletita de embebida en miel y te pasan miel. Altamente cicatrizante, ambas dos. ¿Cuál es la más cicatrizante? Bueno, la miel, porque tiene enzimas aparte. Claro. Sí. Entonces, tiene un efecto antiséptico y tiene enzimas. Y tiene algunas vitaminas, como grupo de vitamina B, vitamina C y vitamina K. Vitamina K, que es difícil de conseguir dentro de lo que es las dietas. Vitamina K hay, por ejemplo, en los pescados de río, no en los pescados de mar. Bueno, ustedes están en el mar, pero tienen el quequén ahí, así que guarda. Sí, pero también viste cómo están las aguas ahora, tan contaminadas que... Bueno, prefiero la miel. Bueno, no hay que contaminar. No lo contaminamos, son algunas empresas que andan contaminando, pero bueno. Eso es para otro programa. Pero, entonces,
Vos lo que decís es todas las cualidades son extraordinarias. Me estás contando un montón de cosas. Así que sí, te seguimos escuchando. Sí, porque actúa como, ya dijimos que ya estamos hablando que actúa como cicatrizante, ya actúa sobre los elementos cutáneos, etcétera, etcétera, como nutriente, porque tiene una serie de elementos nutrientes. No, me voy a olvidar algunos. Y para el estómago, ya de tantos años. Jorge, ¿y para la parte digestiva? Suponte para la parte digestiva también. No me quería extender tanto en miel, precisamente por eso, porque dije, vamos a hablar de la miel en los tres sentidos, como escalafonados, y después vamos a pasar a alguno de los otros productos de la colmena, por ejemplo, propóleos o polen, para seguir como para seguir ahondando ya así en algunos de los productos bien desde adentro. Perfecto. Y miel, lo voy a decir como ayudándome de la memoria, que puede fallar, pero vamos a decir que esto hace 30 y pico de años que uno lo viene viendo, seguro que alguno me voy a olvidar, pero tiene muy presente una cantidad de minerales. Y lo voy a decir así a capela y algunos se me va a pasar por alto, como es el potasio, el clorio, el azufre, el calcio para la calcificación de las criaturas y en el caso de la osteoporosis, en el caso de las fracturas, el calcio. Después voy a hablar del calcio específico de la miel, que no es cualquier calcio, porque hay 3 tipos de calcio. Y uno es el que no sirve, uno es el que sí sirve, que es el que tiene la miel, y uno que es un mini. Ni no sirve ni sirve. Está ahí en una doble, a 2 aguas trabajando. Entiendo. Sodio, fósforo, potasio, magnesio, ¿qué más? Hierro, manganeso, cobre, hierro y cobre, bueno, para el caso de las anemias, o sea, y me estoy olvidando, pero bueno, creo que ya dije una docena, no sé, o más, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos hablando de un producto que tiene un pool nutritivo. Ahí dijimos como alimento. Sí. Ahora vamos a pasar, voy a hacer así un pantallazo de la miel como cosmético. Bien. En emplasto, en masajes, en diferentes tipos de aplicaciones, siempre estamos hablando a nivel cutáneo, ¿no es cierto? Sí. Donde la miel tiene ese efecto, además de nutritivo, porque tiene un efecto nutritivo, tiene un efecto suavizante, microcicatrizante, porque a veces uno dice, tengo una cicatriz. A veces hemos tenido cicatrices de un montón en nuestra vida, por un montón de causas, y la cicatriz está ahí abajo, y está. Sin embargo, no la vemos. Actúa produciendo lozanía a ese nivel del tejido cicatricial, que es un tejido, el tejido cicatricial es un tejido deshidratado, se podría decir como cornificado, deshidratado. Tiene el efecto antiséptico sobre la piel y trabaja además sobre las grietas, sobre las fisuras, sobre microheridas. Ya no estamos hablando de la parte terapéutica, sobre microheridas que pueden darse en los varones, sobre microheridas en el afeitarse de todos los días. Sí. Pablo, de repente por mí, de los que nos afeitamos todos los días. Bueno, existen microheridas y eso genera una degradación de la piel. Esto lo que hace es fomentar la capacidad regenerativa de la piel. La piel son 5 capas. La primera, la de abajo de todo, la que está más pegada en profundidad, la que está pegada a la carne, por decirlo de alguna manera, es la germinal. Entonces, si nosotros nutrimos, atravesamos las 3 capas superiores, llegamos a la
las 4 capas superiores y llegamos a la quinta, que es la germinal, estamos nutriendo esa parte y va a alargar células en las otras 4 capas más en superficie. Entonces tenemos ese beneficio desde el punto de vista dermatológico. Y uno dice, ¿y la miel? ¿Y como terapéutico? ¿Qué efecto terapéutico tiene la miel? Bien, vamos a ir un poquito más allá ahora. Y voy a nombrar un par de cositas apenas así, y ya vamos a pasar a uno de los productos propiamente dicho de la colmena. Terapéutico, miel se utiliza en colirios, por ejemplo. Ajá, mira. Miel se utiliza en gotas óticas. Miel se utiliza para diferentes procesos digestivos, trastornos gástricos, microúlceras o úlceras pépticas o gástricas, o duodenal. Pilóricas. Ah. Son tres los componentes, porque la úlcera no solamente se extiende un poquito más allá del estómago. Claro. Entonces, tiene un efecto beneficioso a ese nivel. Protectivo, por un lado, protege de la acidificación del estómago. Si bien la miel tiene pH ácido, pero se convierte la bioquímica convierte ese proceso en alcalino, entonces protege la piel de la acidez, del protón hidrógeno. Bueno, basta, no hablo del tema ese porque entonces ya tengo que hablar de bioquímica finita. Esto entre médicos lo hablamos, cuando diserto entre médicos o grupos farmacéuticos, grupos médicos, dentro de la enfermería, dentro de los biólogos, sí, ya me extiendo en ese punto. Pero vamos a hablar a ese nivel. Protege, combina la protección con manejar un pH que no daña la mucosa gástrica y cicatriza, porque dijimos que era cicatrizante de la piel. Bueno, ahora lo pasamos adentro de la panza, adentro también cicatriza. Y después, en mi caso como veterinario, en el caso de los médicos en su caso, como veterinario, en las hembras de producción, en el humano, las ginecólogas o los ginecólogos lo utilizan en ciertos procesos ginecológicos de la mujer o de las hembras animales, ¿no es cierto? O sea, acá hay que hablar, acá hay que definir sobre quién es el paciente, pero las patologías son bastante similares. Claro. Las que trata la ginecología humana de la ginecología o la ginecología veterinaria. Claro, y en este caso, Jorge, ¿atiende qué temas? ¿Bacterias? ¿Puede, digamos, actuar sobre bacterias, suponte, en la parte ginecológica? ¿O cuál sería el...? Bueno, voy a hacer un comentario en el caso de humano. Sí. Yo no me puedo referir a la veterinaria, pero voy a hacer un vamos a decir, un speech. Dale. Respecto al caso humano. Sí. Siempre tengo el respeto sobre mis colegas médicos, obvio. Y siempre hago la misma observación. Respuesta doy. Siempre doy la misma respuesta. Me lo van a escuchar. Bueno, los que me conocen están como cansados, casi hartos de decir. Siempre digo, mi matrícula no me habilita a atender humanos. Lo que no quiere decir que yo haya estudiado tal cosa y no la pueda decir. Puedo decirlo. Mi matrícula en realidad no me habilita a atender humanos. Punto. Por lo tanto, yo no te puedo decir una dosis, o digo, la doctora tal por cual da esta dosis referenciada porque ella en sus trabajos en todo referenció esa dosis. El doctor tal por cual tiene en el caso de enfermería han tratado tantas cirugías con miel como cicatrizante y tienen referenciado tal cosa. Punto. Entonces, siempre hago la salvedad que mi matrícula no me habilita a atender humanos, pero vamos a decir, acá me voy a meter en un terreno que todas las mujeres se van a reír. ¿A quién no? Las micosis genitales. Los hongos.
que es archiconocido, recontra archiconocido. Sí. Este punto, Sí. ¿no es cierto? Sí. Que en una época ni se hablaba. Yo cuando estaba en la cuando estaba en la facultad, porque yo estudié mis 3 primeros años de medicina humana, y después dije, no, la medicina humana no es lo mío, yo quiero saber más, y entonces me dediqué a la veterinaria. ¿Por qué? Porque se estudia más, porque se estudian otras especies, porque hay cirugía experimental. Bueno, a mí siempre me incliné por la cirugía, porque hay cirugía experimental, donde los médicos veterinarios les enseñamos, y esto no es soberbia, los médicos veterinarios hacemos modelos quirúrgicos y les enseñamos a los cirujanos humanos cómo deben operar. ¿Cuál es la técnica adecuada? ¿Cuáles son los materiales? Porque este material va en este órgano y este no, y este se rechaza en esta situación y en este no. Entonces, bueno, con esto no quiero decir somos más que un médico humano, acá no hay nadie es más ni menos. Lo que digo es lo que es, nada más, sin sentirse más, ni mirar a nadie por encima del hombro, ni nada. Pero a mí me apasionó la veterinaria, tenía mucho más campo, un rango más amplio, en el cual y en investigación es mucho mayor. A veces, hablando con los médicos, dice, claro, lo que pasa es que ustedes en modelos experimentales se pueden mandar todas las macanas que quieran, nosotros no podemos mandar ninguna macana. Claro, así, ¿no es cierto? Y macana se reemplazaba por otra palabra. Sí, ustedes se pueden mandar muchas... ¿no? Sí, entiendo. Siempre hablando en ámbitos médicos. Sí. Y me apasionó más, o sea, tengo mi ciclo básico de medicina, mis 3 primeros años de medicina, la cual abandoné, y bueno, después me metí con todo en veterinaria pública. Perfecto. Así que entonces, realmente vos decís que pero igual mi matrícula no me habilita a atender humanos, obvio. No, atender ni siquiera de decir, no, vos tenés que usar esto, tenés que usar lo otro, tenés que tal cosa, tenés que tal otra. No. Que te lo recete tu médico, yo te vendo el producto, yo te vendo la crema, yo te vendo la solución, yo te vendo... ¿Me explico? Perfecto. ¿Por qué? Porque en mi laboratorio elaboro toda una serie de productos terapéuticos, y entonces, que son para uso humano como veterinario. O sea... Sí. Tienen la capacidad de ser, pero te lo tiene que recetar un médico. Perfecto. O sea, yo no te digo, metete en el ojo esto que te va a hacer bien el colirio. Yo sé que te va a hacer bien, claro, pero no. ¿Entendés? Hay una cuestión de respeto. Y se lo digo a la gente que muchas veces me consulta tal cosa, tal otra, tal. Yo le doy todo el speech, pero después no lo puedo tratar. Tal cual. Me puedo explicar esto es así, 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 punto, y nada más. Volvemos al punto. Entonces vimos miel como colirio, bien en procesos gastroentéricos, en procesos odontológicos también, en procesos ginecológicos también. Entonces, no es la miel para edulcorar el mate, va más allá. Ahora voy a hacer la siguiente salvedad. Sí. La miel dietética la compramos en el supermercado, en la esquina, en la feria, en las exposiciones, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos. La miel para uso cosmético tiene un protocolo elevador ya, un protocolo diferencial. Y la miel para uso terapéutico tiene un protocolo diferencial por encima de los otros 2 anteriores. Por lo tanto, voy a decir una palabra para que entendamos todos, una palabra sencilla para que entendamos todos, y con esto no quiero exponer a una comunidad o a un aspecto racial, a esto quiero ir. Yo no les recomiendo meterse ir al chino de la esquina, por eso iba a decir el chino de la esquina, pero lo digo con todo respeto, no porque no merezcan mi respeto, merecen el máximo de mi respeto, ¿no es cierto? Pero no se les ocurre ir al chino y encajarse miel, la compran ahí en la góndola del chino y se la ponen en el ojo, porque va a andar mal.
va a andar mal. No es una miel que tiene un protocolo. Las colmenas para apiterapia tienen que tener un protocolo específico, tiene que estar en una zona específica. Por ejemplo, doy una data. Sí. No se tienen que volcar agroquímicos al ambiente. Claro. No te puede pasar la avioneta fumigando por arriba y resulta que lo que recolectas tiene... Sí. Vamos a poner ahora la reina de los agroquímicos, glifosato, por poner un caso. Claro. ¿Viste? No puede pasar eso y tirarte un pesticida, y tirarte un defoliante, y tirarte un no sé cuánto, y tirar... Claro. Nada, ni siquiera tiene que ser un campo en el cual se coloque, vamos a decir, un producto en la tierra como beneficio para el enraizado, nada. Uh-huh. Nada. Y uno dice, ¿y cómo se logra eso? Bueno, hay algún grupo de gente, que no somos muchos, que tienen la posibilidad de tener sus apiarios, sus colmenas, en lugares hiperprivilegiados. En mi caso, uh-huh, yo lo tengo en un campo, uh-huh, en la sierra, ocupo 3 laderas y 2 valles, sí, de una sierra, y el campo tiene 7.000 hectáreas. A ver, no estoy hablando de 7 manzanas, 7.000 hectáreas bajo un alambre. Y el dueño del campo, yo no soy dueño de ese campo, aviso, no soy un hacendado. Y el dueño de ese campo no hace agricultura, porque en la sierra, que es una zona rocosa, no puede hacer agricultura. Lo único que tiene es ganado. Y tiene un ganado específico que es caballos, ni siquiera otro tipo de ganado. Qué bueno. ¿Y en qué? Echa caballos y ahí se acomodan, se engordan, etcétera, etcétera, y ese es el trabajo de él. O sea, ahí no se tira un pesticida, un agroquímico, un fungicida, nada. Claro. Absolutamente nada. En 7.000 kilómetros, en 7.000 hectáreas no tiran nada. Qué maravilla. Entonces, estás en un lugar privilegiado. Vos le haces la analítica a estos productos y vos decís, resisten toda la analítica, todos los análisis. Claro. Pero ese es el cuidado. Por eso digo, ojo, ahora no vayan a lugar y uno compra la miel al chino, sí, y cómprense un frasco y pónganse porque tienen una micosis genital. Ojo con eso. Tal cual. ¿Entendido? Totalmente. Jorge, y lo que te quería preguntar, justamente eso, ¿no? Qué importante es la procedencia, porque evidentemente pasa con todo. Pasa con las verduras, pasa con las frutas, pasa con todo. Y muchas veces la gente tiene consecuencias físicas y dice, ¿pero por qué? Si me comí un tomatito, Bueno, claro, lo que pasa es que lo que tenía puesto arriba realmente es impresionante. Igualmente que las frutas secas, ¿no? Que también muchas veces traen unas consecuencias tremendas. Y te dice, ¿pero por qué? Si te recomiendan que comas almendras y demás, y te puede llevar al otro lado. Si están fumigadas, vas a tener problemas. ¿Entendés? Entonces, eso es muy importante lo que vas comentando. Y si te parece, querido Jorge, vamos a ir también utilizando un par de minutitos para pasar. Tenemos 2 cosas. Tenemos un mensaje de tu amigo del corazón, amigo mío también, que tuvo con vos, después nos vas a contar, Julio Rossi. Toda esa gran experiencia con vos, y cuando se enteró que venías estuvo pero tan emocionado que dejó un audio para vos y para la audiencia, así que le vamos a pedir a nuestro querido Francisco, sí, el teléfono, si me lo pones ahí preparadito para que yo lo ponga al aire. Y mientras tanto les vamos a decir a nuestra audiencia también que tenemos nuestros auspiciantes que nos acompañan, que nos ayudan a que podamos estar presentes en este programa Estamos en Contacto, que va todos los martes a las 16 horas en la FM 93.5. Y luego los programas de Estamos en Contacto los subimos al canal de YouTube
de Susani Rossi, al canal de Telegram Susani Rossi Radio, y tenemos el Instagram, estamos en Contacto Radial. Así que vamos a colocar este mensaje de nuestro querido Julio Rossi, que es un mensaje justamente para vos, Jorge, y para toda la audiencia. Así que bueno, lo ponemos. A ver. Uy, vamos a ponerlo un poco alto. De Villa Adelina, y quiero agradecer a Susi, al programa, haber invitado y traído a Jorge Lukowski. Es un ser de luz excelente en todo lo que hace. El amor que tiene es inmenso con respecto a todo lo que se refiere a las abejas, a la apicultura en general, por supuesto, pero sobre todo a la parte medicinal, ¿sí? que nos da este bichito tan chiquito pero tan importante para la vida de todos, para la vida del planeta. Y también agradecerle a Jorge el tiempo compartido, aprendido de él, y bueno, y decirle a la audiencia que si les gusta la miel, comen miel, y que coman miel, que es buena, es algo nutritivo, que se animen a estudiar y a tener algunas colmenas en su casa. Yo sé que no se puede tener en su casa colmenas, por supuesto, pero en algún campito, en algún lugar retirado de la ciudad, de algún amigo, algún pariente, y que se animen a tener colmenas, a estudiar sobre todo, a estudiar. Y vamos a tener, con 3 colmenas tenemos toda una industria farmacéutica, pero buena, una farmacéutica buena que nos va a ayudar a estar sanos y a estar bien. Sí, bueno, reitero el agradecimiento a Susi y a Jorge, y muchísimas gracias a ustedes. Bien, te cuento, Jorge, que para poder hacer este audio hizo 2 más antes, que estaba súper emocionado, y bueno, dice, no, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Bueno, porque evidentemente el aprecio, el reconocimiento y la valoración que tiene de todo lo que han transitado juntos y de lo que ha aprendido a través tuyo, lo emociona. Vos sabés que él estuvo no hace demasiado tiempo atravesando una situación bastante grave de salud, y bueno, y qué te cuento, que los productos justamente, no solamente de miel, sino a base de miel, fueron los que lo volvieron a la vida, como él dice, ¿no? Así que qué mejor justamente que es tener el testimonio de él, que para un próximo encuentro lo vamos a tener, específicamente, ¿no? Con problemas de ACV, otro problema también bastante importante, y que de hecho, al saber todo esto y al poder consumirlo, me decía que los propios médicos convencionales se encontraban absolutamente asombrados de la recuperación, y de hecho uno de ellos le preguntó qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Porque de hecho hasta recuperaciones que según la medicina convencional le daban un tiempo de 3 meses para recuperar un tema específico, él a los 15 días ya tuvo una recuperación tan grande que, te vuelvo a repetir, cuando fue a la médica le dijo, por favor, cuénteme qué está haciendo, porque esto no podría estar así. O sea, el cuerpo necesitaría mucho más tiempo para recuperarse. Así que bueno, eso lo vamos a ir compartiendo, porque también es el testimonio, ¿no? Esto de decir, ok, un enamorado de lo que hace, dicen que es bueno, pero no, o sea, no es que se dice, son las pruebas. Lo que pasa es que
lo que vos planteás, Jorge, de dónde proviene la miel, ¿no? Estos espacios, es fundamental, porque esto está en todos los órdenes de la vida, desde un churrasco que comés, hasta la lechuga, como hay gente que me dice, pero si me comí una ensalada de tomate y lechuga casi me muero, y es la lechuga, es el tomate, es la berenjena, no, pero en realidad estamos en un punto donde todo esto que quizás, bueno, suponte a veces podía suceder de vez en cuando a uno o a otro, ahora está sucediendo en términos generales, por eso hay cualquier cantidad de personas que tienen gravísimos problemas digestivos, intestinales, hasta bronquiales, cosas realmente muy, muy complejas, y creo que es importante que también lo hablemos porque me parece que se está llegando a un límite ya directamente insoportable, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, tenemos, a ver, ¿qué nos quedan? Nos quedan unos 3 minutos, más o menos. Somos 5 y 2. ¿Ya está? Sí. Entonces, bueno, ya vamos terminando, mi querido. Sí, lo único que vamos a decir que no hemos dicho, nuestro auspiciante Carnicería Las Carretas de calle 521, número 1320, su lugar. Florería No Me Olvides de calle 62, esquina 65, envíos a domicilio al 2262 41 43 43 y constelaciones familiares y baños de bosque de la mano de Nancy Christensen, 2262 41 45 13. Tenemos un segundito para que, bueno, te despidas en el día de hoy, porque vamos a continuar, mi querido Jorge Lukomski, médico veterinario, apicultor, apiterapeuta, expresidente de la Asociación Argentina de Apiterapia, y un mensaje para nuestra audiencia, pero por supuesto abiertos a este nuevo encuentro del martes que viene con más temas vinculados con la colmena. Un mensaje. Susani y audiencia, el mensaje es concreto y directo. Consuman productos, si es posible o en la medida que sea posible, directamente del productor. Busquen algún apicultor que les provea de los productos de la colmena. Si esa persona elabora de repente un propóleo para las durezas de los talones de los pies, quizás no tenga el protocolo farmacéutico como para hacer un propóleo que tenga la calidad terapéutica, pero para eso sobra. Perfecto. Para una quemadura cuando te salpica la fritanga de la torta frita, un día de lluvia. Sí. Ahí tenemos. Un propóleo de ese tipo, una miel. Busquen al productor, busquen a los productores, vayan a las ferias, donde normalmente están presentes este tipo de personas. Me encantó. Esa es la idea. Perfecto. Busquen a los colegas y no se van a decepcionar, van a terminar consumiendo un producto de altísima calidad, de muy buen nivel, que como mínimo va a cubrir el espectro nutricional y hasta se podría decir cosmético. Me encantó. En algún caso. Me encantó. Muchísimas gracias, querido Jorge. Nos vamos yendo porque estamos pasaditos de tiempo, pero disfrutando mucho el encuentro. Un abrazo enorme. Gracias infinitas. Vamos a estar el martes que viene, por supuesto. Y él fue el doctor Jorge Alberto Lukomski. El programa Estamos en Contacto. Quien les habla, Susani Rossi. Y nos encontramos el martes que viene nuevamente. ¿Dónde? En la FM 93.5, la radio de la gente. Chau, chau.